Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Asesor PLD. Estamos en el caso 39. Hemos estado hablando de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2016 y del 2020 y toca hablar sobre los riesgos de financiamiento al terrorismo en México. Hay que checar cuál es la probabilidad y el impacto de la incidencia del financiamiento al terrorismo conforme a estas evaluaciones de riesgo del 2016 y el 2020. Recuerden que estos documentos los tienen a su disposición en nuestras redes sociales. Si los solicitan, con mucho gusto los pueden bajar o los tenemos ahí o nos los solicitan y se los enviaremos. Bien, hay dos evaluaciones nacionales de riesgos. Esto nos da algunos documentos en resumen y otros documentos más amplios en donde nos explican un tanto lo que hemos venido platicando. Vamos a hablar ahora de los riesgos de financiamiento al terrorismo. Hay un mapa de riesgos en el 2020, ahorita vemos los de 2016, y en este caso, fíjense, consideramos que hay probabilidad e impacto. O sea, puede haber un impacto alto, pero la probabilidad es mínima con el punto 10. Ahorita vemos cuál es el punto 10 de esta gráfica que nos ponen. Hay varios que tienen una probabilidad alta de que ocurran, pero el impacto es medio. O sea, aquí consideramos, no como en el lavado de dinero, sino consideramos específicamente en cuanto al financiamiento al terrorismo, que no caemos en broncas donde haya una probabilidad alta y un impacto alto. Querría decir que no vemos un problema todavía grave. Ojalá y estemos en lo cierto, pero hasta este momento, en el 2020, así está. Dice, combate al financiamiento al terrorismo y tenemos amenazas. En cuanto a las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con financiamiento al terrorismo, se identificaron 6, las cuales son las siguientes. En el punto 10 dice existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales. La probabilidad es baja de que ocurra, pero obviamente tendrían un impacto alto. Nuevamente diríamos, oye, ¿y si se decide que un grupo del narcotráfico se convierte en un grupo terrorista? O sea, conforme a el Consejo de Seguridad de la ONU nos dice, oye, ¿qué crees? Ya dijo Estados Unidos que estos son terroristas, así es de que vamos a tratar de atacarlos en todo el mundo, y manda una nota que debemos acatar en la torre. Entonces tendríamos la existencia de grupos terroristas en una probabilidad alta y un impacto alto. En tanto eso no ocurra, esto sería la calificación correcta. Después, en el punto 11 dice generación de recursos encaminados a grupos terroristas dentro del territorio nacional. La probabilidad es baja y el impacto sería medio. Oye, ¿se están generando recursos aquí para financiar a un grupo terrorista? Recuerden que muchos de los grupos terroristas pudieran ser incluso grupos religiosos o grupos con ideología que no necesariamente van por dinero. O sea, teóricamente los grupos terroristas no es el dinero lo que persiguen, son otros los objetivos que tienen, ¿no? Dañar al que para ellos es su enemigo, y entonces esos son objetivos diferentes. Dice 12, existencia de combatientes terroristas de nacionalidad mexicana. Hay una probabilidad baja y un impacto medio. Oye, pues no hay combatientes terroristas de nacionalidad mexicana. Son algo que pudiese ocurrir, pero no lo tenemos. Ahora sí, las vulnerabilidades. Y aquí en las vulnerabilidades decimos, oye, hay una posición geográfica y porosidad de las fronteras que nos pone en una probabilidad alta, aunque el impacto sería medio. Oye, se han detectado terroristas dentro de los grupos de migrantes,
Pues sí, sí puede ocurrir. Hay una probabilidad alta de que eso pueda ocurrir, aunque el impacto sería medio. Falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre temas de financiamiento al terrorismo, y aquí hay una probabilidad alta y un impacto medio. Eso sí es grave. Oye, ¿qué crees? Que no tenemos un conocimiento y una capacitación específica de los sujetos obligados sobre temas de financiamiento al terrorismo como tal. Habrá que fortalecer esto. Esto sí está dentro de lo que tenemos que estar haciendo. Y hay la posibilidad de las OSFL. OSFL significa organizaciones sin fines de lucro, digamos las donatarias, de cometer actos de financiamiento al terrorismo. Aquí la probabilidad es baja y el impacto es medio. Aún así, en México se toman infinidad de medidas para que a estas donatarias las estemos controlando. Oye, pero ¿por qué jodes tanto si la probabilidad es baja? Pues nomás, ¿no? Para que vean que nosotros sí trabajamos, etc. Entonces, desafortunadamente, sí son muy maltratadas las donatarias en México. Esto es lo que tenemos en el 2020 respecto de la Evaluación Nacional de Riesgos en cuanto a financiamiento al terrorismo. Ahora, si vemos lo que teníamos en el 2016, ahí nos decían, oye, la probabilidad alta, nos lo dieron en un mapita ahí con un círculo, con un semicírculo, y en la probabilidad alta tenemos a la posición geográfica y a la porosidad en las fronteras. Eso está en rojo hasta 2016. Oye, pues sí, tenemos una posición geográfica que nos mete en una bronca, porque si llega un grupo terrorista a querer atacar a Estados Unidos, pues somos un trampolín que pudiera ser utilizado. Aparte de la porosidad de las fronteras, pues sí, hay muchas formas en las que los migrantes pueden pasar, ¿no? Pueden atravesar caminando tal vez por desiertos y todo, pero ya ahí está eso que es de todos sabido. Ok, en la probabilidad media, y en esta probabilidad media estamos hablando de tener algo que ya no es tan grave, pero que debemos tener cuidado, y ahí nos ponen, oye, la falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre indicadores específicos de financiamiento al terrorismo. O sea, seguimos sin tener un conocimiento adecuado, todos los sujetos obligados. ¿Quiénes serían los que tendrían mayor bronca aquí? Las donatarias. Se va a estar fortaleciendo a las donatarias para que se suba este proceso de ver que puede haber temas de financiamiento al terrorismo. Oye, ¿por qué? Pues sí, porque puede haber alguna donataria que lo que está haciendo es ayudar a un grupo terrorista a poder continuar, y a lo mejor la ayuda es dándoles de comer o dándoles servicios médicos o dándoles posada, ¿verdad? Que parece inocuo, pero pudiera ser algo que vaya encaminado a crear ataques terroristas. Hay otro en el que tenemos una probabilidad media baja, ¿no? Está amarillo y verde, ¿no? Micha y micha. Es existencia de combatientes terroristas extranjeros de nacionalidad mexicana. Oye, ¿hay terroristas internacionales que sean mexicanos y que anden por aquí? Pues aparentemente no, o por lo menos no están detectados. Y otros 3 puntos en los que nos ponen ahí aguas con estos riesgos, aun y cuando la probabilidad es baja de que ocurra. Primero es la existencia de terroristas o grupos terroristas nacionales o internacionales en el país. O sea, consideramos que no hay, o sea, eso ya en términos generales así es. Oye, ¿hay grupos terroristas en México? No, de veritas que es la probabilidad baja. Y bueno, ojalá así sigamos durante mucho tiempo.
Otro es generación de recursos que pudieran ser utilizados por algún terrorista o grupo terrorista, y otro, abuso o utilización de organizaciones sin fines de lucro para facilitar el financiamiento al terrorismo. También se considera que es algo que nos da una probabilidad bastante baja. Por tanto, en cuanto al financiamiento al terrorismo, tendríamos que pensar que la posición geográfica es uno de los principales riesgos. Esta bronca de la posición geográfica nos pone como puerta de entrada hacia los Estados Unidos por parte de sujetos con intenciones de realizar algún acto terrorista, tomando en cuenta que por México pasa una de las principales rutas de migración ilegal a ese país y que este es identificado como uno de los principales objetivos de algunos grupos terroristas internacionales. La porosidad de las fronteras. Aquí tenemos que los altos volúmenes de movimientos de mercancías y personas en los puertos de entrada y salida internacionales facilitan el ocultamiento de recursos humanos o materiales que pudieran ser utilizados para fines terroristas. A pesar del compromiso de México de tratar de mitigar los riesgos identificados por medio de la instauración de diversos mecanismos y sistemas con el fin de prevenir y combatir conductas ilícitas que pudieran presentarse, se considera que aún existe un alto riesgo de que estos sean utilizados para realizar algún acto ilícito sin que sea detectado, seguro de que ocurre todos los días. Aquí hay una falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre indicadores específicos de financiamiento al terrorismo. Esto sí, valdrá la pena que lo tomamos en cuenta, y nos dicen que el sistema financiero mexicano es susceptible de ser utilizado como plataforma para hacer llegar recursos a grupos terroristas mediante transferencias internacionales, utilizando para este fin a alguna persona física o moral, incluyendo a las organizaciones sin fines de lucro. Las autoridades mexicanas han enfocado sus esfuerzos en asegurar que los sujetos obligados implementen de manera adecuada el monitoreo de las listas de los individuos y entidades sancionadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, es necesario también que los sujetos obligados incorporen dentro de sus sistemas automatizados alertas específicas relacionadas con el financiamiento al terrorismo. Recuerden que aquí estas listas de los individuos que tenemos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, no son tantos. Tenemos a gente de Corea del Norte, tenemos a gente de Al Qaeda, tenemos algunos otros terroristas, básicamente de Medio Oriente, y párenles de contar. Eso es lo que nos publicaron en el Diario Oficial, y estas listas negras podemos tenerlas también para estar revisando y no realizar operaciones que pudieran llevar a financiamiento al terrorismo. Estas listas, aunque no lo crean, es aplicable a todos, realicemos o no realicemos actividades vulnerables, pero ya en la parte de financiamiento al terrorismo, que es lo que se pretende atacar, es algo que deben hacer todos los sujetos obligados de las entidades financieras, y los sujetos obligados de las actividades vulnerables del artículo 17 se limita a revisar básicamente estas listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Pues estos son los puntos que tenemos que ver, son los más relevantes en cuanto a la parte del financiamiento al terrorismo. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que revisar, fíjense que hay así de manera muy rápida, nada más les comento, que también hay riesgos derivados de vulnerabilidades del régimen de prevención y de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. O sea, los dos, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y se identificaron 6 riesgos compartidos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que tendríamos que tomar en cuenta. Va de nuevo, estos son riesgos que nos pegan en los dos lados.
deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento, diseño del aviso o reporte conforme a estándares internacionales, falta de obligatoriedad de la normativa para implementar un enfoque basado en riesgo por parte de los sujetos obligados. Esto cada vez lo están llevando ya no solo a buenas prácticas, sino que en las entidades financieras ya es obligatorio y eventualmente en algunas actividades vulnerables también lo van a implementar como obligatorio. Falta de obligatoriedad de la normativa para implementar un enfoque basado en riesgo por parte de los sujetos obligados de actividades vulnerables. Falta de maduración de los modelos de riesgo de los supervisores, o sea, los propios supervisores tienen un modelo de riesgo que está apenas en maduración y hay una falta de maduración de los modelos de riesgo de los supervisores de actividades vulnerables para implementar un enfoque basado en riesgo, y eso también nos lleva a un problema que es importante de revisar. ¿Ok? Entonces, se sugiere que lleves el enfoque basado en riesgo, en muchos casos es una buena práctica, etcétera, pero no necesariamente es obligatorio. Cuando tengamos aquí el tema de la obligatoriedad, pues vamos a tener un problema de implementación importante dependiendo de si eres un sujeto del sistema financiero o eres un sujeto de las actividades vulnerables del 17, ¿de acuerdo? Entonces eso se nos convierte en un tema relevante. Muy bien, pues esos son los temas que tenemos en cuanto al financiamiento al terrorismo. Recuerda entonces ver estos documentos respecto de revisar qué es lo que tenemos de uno y de otro caso. Ok, en el siguiente caso, ya para concluir con todo este rollo de la Evaluación Nacional de Riesgos, simplemente te vamos a decir, oye, dime cómo están en la Evaluación Nacional de Riesgos los diferentes tipos de sujetos obligados dentro de entidades financieras y dentro de las actividades vulnerables. Será interesante ver cómo cambiaron de una evaluación a la otra y eventualmente cómo cambiarán para la siguiente. ¿De acuerdo? Amigos, les mando un abrazo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.